En la clase de hoy vamos a ver entonces esto, funciones trascendentes. ¿Sí? ¿Se acuerdan que ya vimos lo que eran las funciones algebraicas? Las algebraicas que decíamos podían ser polinómicas enteras, o sea, la expresión ser un polinomio. Las funciones racionales vimos, que son las que están planteadas como cociente de polinomios, o sea, principalmente la x está en el denominador de una fracción, ¿sí? Eh, y vimos, la última clase habíamos visto también las funciones irracionales, que es cuando la x está bajo el signo de raíz. Eh, Hay otro grupo de funciones que se las denomina trascendentes, que engloban a lo que son funciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. Esas serían las funciones trascendentes. Y bueno, ahí está lo que las funciones exponenciales, eh, la parte principal de las funciones exponenciales va a ser una potencia, pero que esta vez la x está en el exponente. No está en la base, sino que la x está en el exponente. ¿Sí? Bueno, la restricción es que la base tiene que ser eh, mayor a 0 y distinto de 1. Mayor a 0 y distinto de 1. Las logarítmicas, bueno, la x aparece como, o sea, la variable independiente, que generalmente la denotamos con la x, aparece como argumento de un logaritmo. Y ahí también el logaritmo está en una cierta base. Esa base tiene que ser mayor que 0 y distinto que 1. Distinto de 1. No tiene sentido que sea igual a 1 la base. Y bueno, las funciones trigonométricas que, bueno, son seno, coseno, tangente y las recíprocas de esas funciones. O sea, 1 sobre seno es cosecante, 1 sobre coseno es secante y 1 sobre tangente se denomina cotangente. Bueno, vamos a ver entonces eh, los aspectos más importantes, digamos, de cada una de estas funciones, cómo trabaja, cómo se calcula la imagen y cómo se determina el dominio y el codominio de esas imágenes. Eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Bueno, empezamos con las exponenciales. Las exponenciales tienen, ya dijimos, la expresión algebraica de las funciones exponenciales, ustedes van a encontrar que es i igual a que va a ser un número, a va a ser un número, ya saben, distinto, positivo, o sea, tiene que ser mayor que 0, pero tiene que ser distinto de 1. Entonces, la imagen y la x es la variable independiente, que, como les dije, está en el exponente. ¿Sí? Por eso se llama función exponencial. Función exponencial. Eh, La gráfica de la función depende de si la base de la potencia, o sea, el valor de a, es mayor que 1 o es menor que 1. Menor que 1 quiere decir que a, este sería que a es mayor que 0, está comprendido entre 0 y 1. ¿Sí? En este caso. En este caso sería así. Cuando la base es mayor que 1, ustedes van a tener una gráfica así como la que está acá planteada con verde. Una curva de esta manera. ¿Sí? En ese caso, si a es mayor que 1, si a es mayor que 1, la función es creciente. Es creciente. Esto que, ¿se acuerdan que ya hablamos? Que crece si el valor, a medida que el valor de la x aumenta, el valor de la y también va aumentando. Esa sería la idea de una función creciente. ¿Sí? Bueno, eso va a suceder cuando
el valor de A sea mayor que 1. ¿Sí? Y cuando el valor es, acá le podríamos poner que sea mayor que 0, pero menor que 1, un medio, un cuarto, un tercio, un quinto, ¿sí? Esos serían valores que estarían entre 0 y 1. Bueno, ahí la gráfica de la función, o sea, es esto, ¿no? Si A está entre 0 y 1, entonces la función es decreciente. Y ahí tiene un comportamiento así como la curva que están viendo en rojo. En este caso, ¿por qué es decreciente? Bueno, porque a medida que el valor de la x va aumentando, o sea, a medida que en el eje de las x nos movemos hacia la derecha, los valores de la y son cada vez menores. O sea, la altura de los puntos es cada vez menor. Bueno, en el planteamiento original, así de la gráfica de las funciones exponenciales, fíjense que las funciones exponenciales no cortan al eje de las x, ¿sí? O sea que el eje de las x sería una asíntota horizontal, como lo que veíamos para las funciones racionales. ¿Mm? Después ya vamos a ver en la segunda parte de la clase el tema de los desplazamientos que les podemos hacer y ahí sí la exponencial probablemente cruce el eje de las x, pero por una cuestión del desplazamiento que le estamos aplicando. Pero así, pura, digamos, la función exponencial en la forma y igual a la x, no toca el eje no corta el eje de las x. O sea, nunca se hace cero, ¿sí? Nunca se hace cero. Y eso tiene sentido, porque si estamos hablando de que es una función exponencial, una potencia nunca da cero. Porque en este caso, no, porque a la cero es 1, sí. Eh, sí, exactamente. ¿Sí? Y después, ¿qué más podemos ver? Hay dos puntos característicos. Ven que las curvas, por ejemplo, se cortan ahí lo que dice Matías, cortan al eje de la y en 1. Eso sería cuando la x es 0, la imagen es 1. Cualquiera sea la base. Cualquiera sea la base, todo número elevado a la 0 es 1 por definición. Entonces, sí o sí, la gráfica va a cortar al eje de la y en 1. ¿Sí? Cualquiera sea el valor de la base. Y después otro punto característico es acá, cuando x es 1, bueno, el resultado es la misma base, digamos, lo que vale a, porque todo número elevado a la 1 es ese mismo número. ¿Sí? O sea que cuando ustedes, si tienen 3 a la x, ustedes saben que cuando x sea 1, bueno, la imagen va a ser 3, porque va a quedar para calcular 3 a la 1. ¿Sí? Bueno, acá hay ejemplos, de nuevo, lo que hablábamos en la clase pasada, lo algebraico, o sea, viendo la función desde el punto de vista algebraico, esto sería desde el punto de vista numérico, y esto sería desde el punto de vista gráfico. Es la misma función, o sea, el mismo objeto matemático, ¿sí? Visto o representado de tres maneras distintas. Es la misma función siempre. Y entonces uno puede ir de las distintas formas, de una forma de representación podemos obtener otras nosotros, ¿sí? En este caso, de lo algebraico obtenemos la representación, o trabajamos con lo numérico, ¿sí? Entonces fíjense acá, si x, esta sería la x y este es el valor de entrada para la variable independiente y acá el valor de salida para y, que es la variable dependiente. Entonces, bueno, lo más fácil es decir, bueno, cuando x vale 0, 2 a la 0 es 1. ¿Estamos de acuerdo? Después, si ven acá, cuando x vale 1, acá quedaría 2 a la 1, bueno, es el mismo número, 2 a la 1 es 2. Cuando es 2 a la 2, acuérdense que el valor de x va acá al exponente ahora. 2 a la 2, 4. Cuando x vale 3, me queda 2 al cubo, que es 8. ¿Mm? Bueno, y acá el tema es cuando
el valor de la x es negativo. Cuando queda, acá lo vamos a hacer por ejemplo, si nosotros decimos 2 a la menos 1, eso es igual, o sea, como es una potencia con exponente negativo, se hace la recíproca de la base, o sea que quedaría 1 y el exponente así, exactamente. Entonces, ahí, bueno, queda un medio. ¿Estamos? Ahí para que vean por qué cuando la x vale menos 1, el resultado es un medio. ¿Sí? Lo mismo si quieren hacer, por ejemplo, 2 a la menos 2, bueno, se hace la recíproca de la base, o sea, un medio, y ya se pone con exponente positivo. O sea que eso da un cuarto. Un cuarto. Y tienen el de 2 a la menos 3, 2 a la menos 3, entonces exponente negativo, se hace la recíproca de la base y se lo escribe con exponente positivo para calcular. Bueno, ahí queda eh, un octavo. Bueno, y después vienen y marcan, digamos, los puntos, ¿sí? Ven cuando la x es 2, la y es 4, ahí. Después acá tienen cuando x es 1, y es 2. Bueno, ya saben que cuando la x es 0, acá es 1, ¿no? Ahí corten 1. Y después van viendo que, fíjense que cuando se hace más negativo el número, ya se va un medio, un cuarto, o sea, 0,5, 0,25, 0,125, ¿ve? Que se va haciendo cada vez más cercano a 0 el valor, pero nunca va a dar 0, pero nunca va a dar 0. Nunca va a tocar al eje de las x, ¿sí? Esa sería la gráfica de la función y igual a 2x. Y igual a 2 a la x, 2 elevado a la x. Bueno, fíjense entonces que este valor, este 2, ese sería el valor de A. En este caso, A es 2, o sea, es mayor que 1, es lo que decíamos que son funciones crecientes. Y en este caso, el valor de A, ese es el valor de A que es mayor que 0, pero es menor que 1. Un medio, por ejemplo. Y ahí, bueno, el cálculo es al revés, ¿no? Bueno, acá ya, cuando x es 0, es 1 el resultado, porque todo número elevado a la 0 es 1. Cuando x es 1, bueno, queda un medio a la 1 también. Todo número elevado a la 1 es el mismo número. O sea, en este caso, un medio. Cuando x vale 2, bueno, un cuarto. Se eleva el numerador y el denominador. Acuérdense ahí, hay que elevar los dos. Cuando, cuando tienen 3, bueno, ya queda un octavo. Y en este caso, sería, ustedes tienen un medio a la menos 1. Entonces, como tienen potencia negativa, hacen la recíproca de la base, 2, y queda a la 1. Por eso queda 2. ¿Estamos? En este caso acá, ustedes tendrían un medio elevado a la menos 2. Entonces, lo van a escribir como 2 elevado a la 2. 2 a la 2 es 4. ¿Sí? De ahí sale el número. Y ahí entonces lo que les queda es una función decreciente. Ven que cuando tienen valores acá negativos, x menos 2, y es 4. Con menos 1 es 2. Bueno, cuando x es 0, corta en 1. Y después va disminuyendo, haciéndose cada vez más cercano a 0 el valor.
Cuando el valor esté, la base esté entre 0 y 1, sí, 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 pensarlo como número fraccionario. Eh, bueno, ahí está entonces. ¿Qué podemos hablar del el tema del dominio? En este caso, esta gráfica, fíjense, el dominio lo podemos poner como intervalos. Va a ser, fíjense que hay, si proyectamos acá, hay valores de x negativos, la x también puede valer 0, o sea, porque existe la imagen para cuando x es 0, y también existe la imagen cuando x es positivo. Entonces, para el dominio no hay ninguna restricción. Cualquiera sea el valor de x, se puede hacer un número elevado a ese exponente. Entonces, el dominio, todos los reales, o en intervalos, menos infinito, más infinito. ¿Sí? Y el codominio, ¿qué dicen ustedes? ¿Cómo es el codominio? ¿A dónde ven los valores de la i? La i, hay que ver, ¿toma valores negativos? ¿La i toma valores negativos? No, no hay imagen acá que serían estos cuadrantes que sería valor. ¿La i vale 0? No. Positivo sí vale, ¿ve? Porque la altura de los puntos sí es positiva. Entonces no vale 0, quiere decir que es 0 abierto, los reales positivos sería, ¿sí? ¿Sí? O en intervalos, como vamos a trabajar generalmente, bueno, menos 0 abierto más infinito. ¿Sí? Bueno, y en este caso también el dominio, todos los reales, menos infinito más infinito, y el codominio igual que este, que en cualquiera de los dos casos, digamos, es 0 abierto, porque no vale 0, la i nunca vale 0, tampoco la i toma valores negativos, sino que es solo 0 más infinito. Bueno, ahí entonces tenemos analizado cómo es el dominio y el codominio de las funciones exponenciales. ¿Está bien? ¿Puedo seguir? ¿Estamos bien? Miren que en este caso también está bien marcado que en ambos casos la función exponencial corta el eje de las y en 1, x0 y 1. Bueno, acá yo les quería comentar algunos ejemplos. La función exponencial está muy presente en la vida cotidiana, en la naturaleza, eh, tanto en la biología como en la química. ¿Sí? Eh, Se producen fenómenos que se pueden modelar con una función exponencial. O sea, si uno analiza cómo evoluciona ese fenómeno y escribe una función exponencial, o sea, que se puede representar matemáticamente a través de una función exponencial. Acá les puse un ejemplo bien sencillo. Esto sería de algo que tiene un crecimiento exponencial. ¿Sí? Eh, Generalmente lo que sean poblaciones. Eh, ¿Sí? Hay un ejemplo bien clásico que es este de las amebas, que son organismos unicelulares. Las amebas son los seres vivos más simples que existen, digamos, que están compuestos de una sola célula. ¿Sí? Y, eh, y la ameba se duplica, digamos, cómo se reproduce ese ser vivo. Y bueno, cada dice aproximadamente una hora, la célula se divide en dos. Entonces ya pasan a ser dos amebas. ¿Sí? Entonces ustedes tienen
En el instante cero, digamos, cuando empieza acá se suele hablar así, con el tiempo, para el tiempo igual a cero, ustedes tienen una ameba. Una hora después, ya tienen dos amebas. Cuando el tiempo ya pasó una hora, ya tienen dos amebas. Pero a su vez, cada una de esas amebas después se divide en dos. ¿Sí? Se divide en dos. Entonces, para el tiempo t igual a 2, ya tienen cuatro amebas. ¿Sí? Entonces, una hora después, ¿cuántas suponen ustedes que van a tener? Para el tiempo igual a 3. Si acá tenían 4, para el tiempo igual a 2, ustedes tienen 4 amebas. Para el tiempo igual a 3, tienen 8, porque se les duplica con respecto a la que tenían, a la cantidad de amebas de la hora anterior. Se duplica con respecto a la cantidad de amebas. ¿Sí? Bueno, entonces esto, y bueno, ¿cuánto suponen que van a tener para el tiempo t igual a 4? 16, el doble de 8. Porque cada una de las 8 amebas que ustedes tienen se convierte en 2. ¿Sí? Entonces es 16. ¿Sí? Y así, bueno, ya ven que para 5 van a tener 32. Siempre el doble de lo que había anteriormente. ¿Sí? Entonces, este es un fenómeno de la naturaleza bueno, que sigue ese comportamiento. Tiene un crecimiento exponencial. ¿Sí? Eh, Bueno, otro ejemplo es por ejemplo, el de la cantidad de contagiados de algún, o sea, ahora podríamos, gracias a Dios, ya podemos decir de la gripe, nada más, ¿sí? No del COVID. Pero con el COVID uno escuchó eso de que había un factor, no me acuerdo ahora cómo se llama, cómo le decían técnicamente el número, pero básicamente era la idea de una persona enferma, ¿a cuántas contagia? No me acuerdo cómo era el numerito del que hablaba. Después lo podemos googlear a ver cómo era. Pero, bueno, cuanto mayor era ese número, eh, más rápido más rápido se producían, o sea, más rápido aumentaba la cantidad de enfermos, ¿sí? Eh, entonces, acá en este caso uno podría decir, piénsenlo así, una persona contagia a dos, ¿sí? Entonces, si empieza una persona, un día después ya tengo dos enfermos, ¿sí? Pero dos contagiados más. Después, al pasado 2 días, por ejemplo, ya podría haber, bueno, cuatro contagiados más, sumado al que ya se había contagiado al principio, ¿sí? El, el paciente cero, que le llaman por ahí, que es el que, ¿sí? Bueno, de dos, pero podría ser, creo que para el COVID al principio era cuatro y después la idea era disminuir ese número. ¿Por qué? Porque en vez de ser 2 a la X, imagínense que si nosotros decimos la cantidad de enfermos, por ejemplo, podría ser con 2 iría así la curva. Pero si ponemos con 3 decimos cada enfermo, digamos, contagia 3 entonces ya es 3 a la X. Y eso crece mucho más rápido. ¿Entienden? Porque ya ahí la tabla de valores sería bueno, X, y acá le ponemos la cantidad de enfermos. Entonces, bueno, con cero hay uno, ese sería el paciente cero. Pero un día después, si se contagian tres, o sea, ya que de 3 a la 1, hay tres contagiados más. Después, 2 días después, ya sería 3 al cuadrado, ya es 9. Y 3 días después, ya es 3 a la 3, ya es 27. ¿Sí? Entonces, eso hace que
el crecimiento, digamos, de la cantidad de contagiados sea este, mucho más empinado, digamos, mucho más veloz, digamos, el crecimiento. ¿Sí? Cuanto mayor sea la base, más va a ser. Bueno, entonces, todo eso, todas esas situaciones se, se, se modelan, se representan matemáticamente como funciones exponenciales. ¿Sí? Ahí les puse dos ejemplos nada más bien atados a la biología, pero ahí podríamos buscar otros ejemplos para averiguar. ¿Ah, sí? A ver, diga. Ajá. La redonda vale 4, la blanca vale 2. En la mitad. La mitad, y así. La negra vale 1, la corcha vale un medio, la mira. Vale un cuarto. Ahí está, ahí tienen otro ejemplo, entonces ese no lo tenía, no lo había relacionado a eso. Sí, la música en realidad es que es matemática. Ahí tenés otro. Bueno, la escala musical entonces de las notas. Bueno, se pueden hacer muchas cosas lindas ahora con la inteligencia artificial que te haga una animación, por ejemplo, de las notas. Lo podríamos hacer, ya lo vemos después. Este, hacemos una pausa y lo armamos bien, vos me decís. Bueno, esa sería una función que tiene un crecimiento exponencial, ¿sí? Lo que es población es generalmente es así. Hay otro modelo que combina, ya vamos a ver, que se llama el modelo presa-predador, que es así también, cómo evoluciona una población, este, una población, digamos, de lo que sería la cadena alimenticia, digamos, quién se come a quién, ¿sí? Entonces ustedes dicen, bueno, a medida que la cantidad de depredadores aumenta, la población de la presa va a ir disminuyendo, porque hay más animales que se comen otros, ¿sí? Entonces eso también hay como un equilibrio ahí. Bueno, lo mismo, después la misma idea eh, ocurre para lo que es el modelo de la oferta y la demanda, por ejemplo, en economía, ¿sí? La oferta y la demanda, encontrar el punto de equilibrio. Hoy que justo es el día del graduado en ciencias económicas, ahí se estudia bastante eso, ¿sí? Pero hay precio de equilibrio, digamos, en cuanto a la cantidad de productos ofertados y la cantidad de la demanda. A medida que aumenta la demanda, bueno, la oferta es cada vez menor, digamos, porque bueno, hay más gente queriendo comprar eso, entonces ya hay disponible menos producto, ¿sí? Entonces ahí el punto en el que se cruzan las dos curvas es el punto, le llaman el punto de equilibrio, ¿sí? Bueno, y después tenemos funciones exponenciales que serían decrecientes. Y ahí el ejemplo que le voy a comentar tiene que ver con lo que son sustancias radioactivas, ¿sí? O sea, referido a la química. Las sustancias radioactivas, digamos, van perdiendo masa. ¿Ustedes vieron las naftalinas? ¿O ya son chicos más modernos? Antes no existía el otro, eso ahora que viene al matapolillas, y era naftalina. Bueno, la naftalina, si ustedes van de un año para el otro, ven que o desapareció la pelotita, ¿sí? O ya está más chiquita, ¿sí? Bueno, eso fue porque se fue desintegrando. En realidad, ahí en ese caso, no creo cómo se llama porque evaporación es cuando pasa de líquido a gaseoso, ¿no? Pero de sólido a gaseoso, no sé si tiene sublimación, ¿no era? No me acuerdo, pero tiene un nombre ese. No es que se evapora, porque va a evaporarse cuando pasa de líquido a gaseoso, pero la naftalina está en sólido. Pero pasa a gaseoso, pierde la masa, digamos, ¿sí? Perdió masa. Ustedes tenían una bolillita de 2 gramos de naftalina y el año siguiente o tienen 1 gramo o 0,5 o no tienen nada, se desintegró la masa.
¿verdad? Pasó a estado gaseoso, digamos, ¿sí? Sublimación. Ahí está. Sublimación. Es cuando pasa de sólido a gaseoso. Bueno, las sustancias radioactivas pasa eso, ¿sí? Entonces, ustedes tienen 1 gramo de uranio. El uranio está entre las sustancias radioactivas que más tiempo tardan en reducir a la mitad la masa inicial. El uranio son 2.500 millones de años para que se reduzca a la mitad la masa que ustedes tenían. O sea, si tenían 1 gramo de uranio, dentro de 2.500 años tienen medio gramo. ¿Sí? O si tenían 2 gramos, ahora van a tener 1. El uranio es lo que se usa en las centrales atómicas, por ejemplo, para túchalos, para generar electricidad. ¿Sí? Fíjense que encima, cuando ustedes ven la central atómica, cuánto de uranio tiene, van a ver que es con muy poquito, digamos, que se genera, ¿sí? Bueno, mucha cantidad de energía que después se transforma en energía eléctrica para nosotros. Y tenemos prácticamente de por vida, 2.500 años, con 1 gramo de uranio tenemos para tener electricidad ¿ah? este, por varios miles, sí, por lo menos 2, 3, sí, si se reduce a la mitad, tenemos, para que deje de funcionar completamente, serían 5.000 años. Bueno, después hay otras sustancias radioactivas que tienen, bueno, menor tasa de desintegración. Y el talio, por ejemplo, está al otro extremo de los que se desintegran más rápido, a la mitad, ¿no?, de la masa, 3 minutos. Eh, bueno, acá hay un ejemplo de cómo sería el modelo matemático para ese tipo de situaciones, ¿sí? Elegimos, por ejemplo, el estroncio, que el estroncio tiene como la vida media, digamos, es de 25 años, ¿sí? O sea que cualquier cantidad de estroncio que ustedes tienen, la mitad se desintegra en 25 años. O sea, tienen 2 gramos, en 25 años van a tener 1 gramo, como la naftalina, piénsenlo así. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, 24, acá el ejemplo plantea 24 miligramos de estroncio, ¿sí? Modelar, por ejemplo, modelar esta sustancia radiactiva con una función exponencial y ya nos permite predecir para cada año cuánto nos va a quedar de estroncio, cuántos miligramos vamos a tener. Entonces, la función ahí tiene un medio porque se reduce a la mitad, ¿sí? Entonces, un medio sería la base. La tasa de desintegración, ustedes dicen, bueno, se reduce a la mitad. Bueno, entonces la base es un medio. Y acá van a tener que poner eh, el tiempo transcurrido dividido en 25, que es la cantidad de años, ¿sí? Bueno, o lo que sea. Acá, por ejemplo, acá con el actinio tendríamos que poner 28, en el radio 1620, si es en años. O sea, ahí tienen que poner en cuánto tiempo se reduce a la mitad. Bueno, y acá se pone T sobre 25, ¿para qué? Para sacar cuántos periodos de 25 van pasando. Entonces, si acá T, por ejemplo, vale 25, quiere decir que 25 sobre 25 queda 1, o sea que es un medio a la 1. ¿Sí? Es la forma de, si yo digo, bueno, 50 años, es como que ya sería 50 sobre 25, me quedaría 2. Quiere decir que ya han pasado 2 periodos de 25 en los cuales se ha reducido a la mitad en cada uno de ellos. ¿Sí? Bueno, y acá se pone por la cantidad de gramos que tienen, que son los 24 en este caso. ¿Sí? Bueno, acá está todo el desarrollo y cómo se llega ahí analizando numéricamente, pero no, no viene el caso explicarlo. Creo que esto explica de dónde sale esto, por qué se llega a plantear eso. Pero bueno, ya lo podemos analizar eso. Esto es la tasa de reducción, digamos, se reduce a la mitad. Y acá tendría que ser 1 sobre la cantidad de periodos o sea, el tiempo de que se reduce a la mitad,
y t, que es bueno, la cantidad de periodos, la cantidad de años que va a pasar. Y así entonces uno puede calcular año a año, va a ir viendo cómo va a ir disminuyendo la cantidad de esa sustancia radioactiva. Bueno, eso en cuanto a función exponencial. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esa parte? ¿No? Bueno, vamos a seguir con lo que es la función logarítmica. La función logarítmica, bueno, tiene la forma, como hemos dicho, f de x o y igual al logaritmo en base a de x. Lo mismo que en la exponencial. Esa base a, este a es un número que tiene que ser mayor que 0 y distinto que 1. ¿Sí? Yo ahí acá les puse, ya voy a agrandar ahí. Acá está. Primero entender cómo funciona el logaritmo, digamos, cómo se calcula el logaritmo, ¿no? El logaritmo, cuando uno va a calcular el logaritmo, lo que dice acá es que esto es lo que se tiene que verificar para que efectivamente esté bien calculado el logaritmo. O sea, si nosotros decimos el logaritmo en una cierta base de un número x es igual a un determinado valor y, se tiene que verificar esto. O sea, sí, solo sí, este número que es la base del logaritmo elevado a ese número que nosotros decimos que es el resultado del logaritmo, eso tiene que ser igual a x, que es el logaritmando. ¿Sí? El logaritmando es el argumento del logaritmo. A es la base, bueno, y se llama el logaritmo del número x en la base a. Pero bueno, lo veamos con un ejemplo concreto. A lo que voy, que así se plantea simbólicamente, digamos, la definición del logaritmo de un número en una cierta base. Esto sería como la definición del logaritmo. Pero acá con un ejemplo, si ustedes tienen que sacar, les pide el logaritmo en base 2 de 8. Lo tienen que pensar así. Se puede pensar así. Puede haber, digamos, otra forma también de interpretarlo. Pero lo tiene que pensar como que el resultado de eso, la respuesta es, ¿a qué número tengo que elevar el 2 para que me dé 8? Eso es el logaritmo. Eso es lo que averigua el logaritmo, ¿no? Lo que representa el logaritmo. El exponente al que hay que elevar la base para que dé igual al logaritmando. Entonces nosotros, bueno, decimos, eh, bueno, ya lo voy a plantear con ejemplos. Ejemplos, cuando hay plata de por medio, todo lo entendemos, ¿no? Yo lo vi con mi hija, le vi con mi hija cuando le tengo que explicar, ¿qué me estaba explicando el otro día? Sí. Este, pero multiplicaciones, divisiones, lo que sea, te saca. Cuando ponemos un ejemplo con plata, todos entendemos. Bueno, miren, ¿se entiende acá, no? Esto ya, bueno, ustedes ya lo han visto, lo del logaritmo. ¿Han visto el logaritmo, no? ¿No? ¿Sí? Bueno, repasamos, la idea es esta. No es mucho más que esto. Bueno, ahora les voy a plantear otro ejemplo alternativo. Este sería como el- el ejemplo desde el punto de vista de la aritmética, ¿sí? O sea, de cómo se calcula el resultado, pero es eso. ¿A qué exponente tengo este 3 es el exponente al que tengo que elevar la base para que me dé 8. Pero ahora paso a mostrarles el ejemplo con plata. ¿Sí? Entonces ven que ¿por qué 3 es el logaritmo de 8? Y bueno, porque 2 elevado a la 3 es 8. ¿Sí? Ahora si les digo, logaritmo en base 3 de 9. Acuérdense, lo que le están preguntando es ¿a qué exponente hay que elevar el 3 para que dé 9? Eso es lo que pide el logaritmo.
al cuadrado, al 2. El logaritmo en base 3 de 9 es 2. ¿Por qué? Porque 3 al cuadrado es 9. ¿Sí? O sea que cuando ustedes están calculando el logaritmo, es ese, el exponente al que hay que elevar la base para que dé el logaritmo. Bueno, yo ahora les voy a comentar otro, o sea, ¿para qué lo usamos eso? ¿Para qué lo usamos? Imagínense, ¿hasta ahí estamos bien? Sí. Bueno, después hay algunos, acá hay unos logaritmos. El logaritmo en cualquier base de 1 es 0, ¿no? O sea, ¿a qué exponente hay que elevar el 5 para que me dé 1? Sería. Al hacer cualquier número, cuando uno quiere calcular el logaritmo de 1 es siempre 0. En cualquier base. ¿Por qué? Porque cualquier número elevado a la 0 me va a dar 1. ¿Sí? Lo mismo que el logaritmo de un número en una base igual a ese número, bueno, va a ser 1. O sea, ¿a qué? Si tuviéramos acá el logaritmo en base 5 de 5, ¿a qué exponente tengo que elevar el 5 para que me dé 5? Bueno, a la 1. ¿Sí? Bueno, esos son los ejemplos de la función logaritmo. Y les había dicho yo acá del ejemplo que les quería plantear. Supónganse con logaritmo. Nosotros podemos hacer, bueno, les iba a decir que invertamos en, bueno, vamos a hacer, supónganse que tenemos un plazo fijo, ¿sí? El plazo fijo nos dicen, bueno, tiene a un año, tiene una tasa del 100%, ¿sí? O sea que si nosotros ponemos, bueno, ahora para redondear, supóngase, simplifiquemos, ponemos 1.000.000 ahora, dentro de un año, vamos a tener 2, ¿sí? Bueno, la idea es que si nosotros, supóngase, dentro de un año, cuando se vence el plazo fijo, tenemos 2 millones, entonces ahora hacemos un plazo fijo de 2 millones y lo ponemos de nuevo a un año, suponiendo que nos van a seguir dando el 100%, entonces vamos a tener 4, ¿sí? Si ese lo ponemos, esos 4 lo ponemos de nuevo al 100%, un año después vamos a tener 8, ¿sí? Bueno, así iría como creciendo el capital. Esto sería la función exponencial. Esto es lo que, ese es otro ejemplo de función exponencial, por ejemplo, ¿sí? Con el dinero en la economía. Entonces uno empieza con un cierto capital y después va aumentando año a año si va invirtiendo. Bueno, bueno, el logaritmo en este caso vendría a funcionar o a ser útil cuando uno, por ejemplo, se pregunta, ¿cuántos años tengo que tener invertido en plazo fijo de la plata si yo quiero 8 millones? Por ejemplo, decimos, bueno, yo necesito 8 millones. ¿Cuánto tiempo voy a tener que tener invertida la plata, ¿sí? Para que el capital sea 8 millones? Entonces acá, por ejemplo, sería, el logaritmo en base 2 es porque el dinero se duplica, ¿sí? Cada año se duplica. Y acá esta es la cantidad que nosotros queremos obtener, digamos. ¿Cuánto tengo que esperar? ¿Cuántos periodos tienen que pasar? Esto se duplica cada año, por eso el 2 ahí. Este es el capital que queremos. Entonces, ¿cuántos años tiene? Acá, y acá, bueno, si sacamos el logaritmo, nos dice 3. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que esperar 3 años para que sea 8. Fíjense, ¿no? Acá dijimos que esto era, el primer año pasábamos de 1 a 2. El segundo año pasábamos de 2 a 4 y el tercer año pasamos de 4 a 8. Entonces, el logaritmo en base 2 de 8 es 3. Quiere decir
Es la cantidad de años que hay que tener el dinero invertido la, para tener ese capital. ¿Se entiende? Entonces uno ahí se está preguntando, es como que uno hace la pregunta directa, ¿cuántos años tengo que esperar para obtener un determinado resultado? Para obtener un determinado resultado. ¿Sí? ¿Se entendió el ejemplo o no? Es cuántos periodos tienen que pasar. Bueno, la escala logarítmica, digamos, hay fenómenos, los logaritmos se utilizan para cuando hay fenómenos donde eso nos interesa saber, por ejemplo, sí, cuántas veces ocurrió el fenómeno. En este caso, eh, a ver, ¿cómo les puedo explicar? En este caso, el 3 lo que nos estaría diciendo es que el fenómeno ocurre 3 veces. O sea, el fenómeno de duplicarse, en este caso el dinero, ocurre 3 veces, ¿sí? Para llegar a esa cantidad 8. Bueno, eso sería un ejemplo de lo que son funciones logarítmicas. Eh, Ejemplos así que tenemos también cotidianamente es de que se aplica funciones logarítmicas es en las escalas por ejemplo, para medir los movimientos sísmicos, ¿sí? Eh, la escala de Richter, creo que usamos acá, porque hay una que es de Richter y otra es la de Mercalli. La de Richter, vamos a ver bien, pero creo que es, por ejemplo, si ustedes tienen cada grado, vieron que dice, bueno, hubo un sismo de 3 grados y hubo uno de 4, ¿sí? Bueno, no es lineal eso, no es que, bueno, decir, bueno, este, de 3 a 4 hubo como que vieron que va de 1 a 10, digamos, la escala. Entonces, no es que, no es que de un grado a otro la magnitud, bueno, aumentó la décima parte, es una décima parte más fuerte, sino que la escala es de 10. O sea, un grado, en realidad, en la escala de Richter, ¿sí? Quiere decir que un sismo de 4 es 10 veces más fuerte, digamos, que uno de 3. Y uno de 5 es 10 veces más que uno de 4. Entonces, si comparamos uno de 3 con uno de 5, primero hay 10 veces más por 10 veces más, o sea, son 100 veces más entre uno de 5 y uno de 3. ¿Sí? No es que es 20 veces más fuerte, sino que es 100 veces más fuerte, porque es 10 por 10, porque la escala va de a 10. ¿Sí? La cuestión es una escala logarítmica también, una escala logarítmica. ¿Sí? Los fenómenos así en la física, tanto vale para cantidades muy grandes como para cantidades muy pequeñas también. Pero en cantidades grandes, cuando uno tiene que poner números muy grandes, directamente los plantea así como logaritmo, para sacar como logaritmo. Bueno, miremos cómo es el dominio y el codominio entonces de la función. Acá tenemos el dominio para hacer los logaritmos. Fíjense la gráfica. No existe el logaritmo de 0 ni de números negativos. ¿Sí? No existe el logaritmo de 0 ni de números negativos, o sea, para la x acá, ¿no?
sea, si ustedes se fijan en la calculadora, bueno, ponen logaritmo de 0, les va a dar error. Logaritmo de -1, de -2, de cualquier número negativo, también les da error, no existe. Es casi como no existe la división por 0, bueno, no existe el logaritmo de números de 0 ni de números negativos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al ser la base positiva, ¿sí? Eh, no existe ningún número, ningún exponente que vaya a dar negativo acá con esta base, con cualquier base. Bueno, después, cuando x es 0, perdón, cuando x es 1, el logaritmo es 0, que es esto que vimos acá. Esto sería cuando x es, ¿ven? Esto sería la x y este sería el valor de y. Cualquiera sea la base, cuando la x es 1, la y vale 0. El logaritmo de 1 en cualquier base es 0. Y después tienen ejemplo. Bueno, acá también la gráfica de la función logaritmo va a depender de cómo sea la base, si es mayor que 1 o es menor que 1. ¿Ven? Cuando la base es mayor que 1, la función es creciente. La función es creciente, sería esta azul. ¿Sí? Y cuando la base está entre 0 y 1, un medio, un cuarto, un tercio, un quinto, ahí entonces la gráfica del logaritmo es decreciente. Fíjense que cuando el logaritmo de la base, cuando el logaritmo es igual a la base, la imagen es 1 en cualquiera de los dos casos. Este sería cuando a es mayor que 1, este cuando a es mayor que 1 y cuando a es menor que 1, también. El logaritmo de la base es 1 siempre. Entonces, fíjense que el dominio, dijimos, sería de 0 abierto más infinito, y el codominio, la imagen, son todos los reales, o menos infinito más infinito. ¿Sí? O sea, que esto tendría que ser acá, puede ser en intervalos así, menos infinito más infinito. ¿Sí? Bueno, después vamos a ver el tema que son continuas. Y esto, bueno, acá dice, si A es mayor que 1, la función es creciente. Si A está entre 0 y 1, entonces la función es decreciente. Y en este caso, la gráfica tiene asíntota vertical y es el eje Y. El eje Y va a ser asíntota vertical. Bueno, ya vamos a ver que en realidad, cuando veamos el tema de función inversa, vamos a ver que la exponencial y la logarítmica son funciones inversas, así como la multiplicación y la división son funciones inversas, la suma y la resta serían. O sea, una deshace lo que hizo la otra. Una operación deshace, la potenciación y la radicación también son operaciones inversas. ¿Sí? O sea, si yo a un número le aplico la exponencial y después le aplico el logaritmo, vuelvo a tener el mismo número. Lo mismo que si a un número lo elevo al cubo y después le saco la raíz cúbica, vuelvo a tener el mismo número. ¿Sí? A eso se refiere con que son operaciones inversas. Bueno, acá nosotros, como lo estamos viendo como funciones, vamos a ver que son funciones inversas. Pero bueno, para que tengan en cuenta eso también, la exponenciación con el logaritmo se cancelan, digamos, son operaciones que se cancelan. ¿Sí? O sea, si yo hago 2 al cubo, 8, y después hago logaritmo en base 2 de 8, me da 2 el mismo. ¿Sí? Bien. Bueno, acá estaría como, sería, bueno, lo que vimos anteriormente, lo del algebraico, lo numérico y lo gráfico, para que vean cómo se relacionan estas tres representaciones. Bueno, lo más fácil acá es, por ejemplo,
Empecemos por acá. Logaritmo de 1 quiere decir cuánto tengo que elevar el 2 para que me dé 1. Bueno, lo tengo que elevar al 0, porque 2 a la 0 es 1. ¿Sí? Acá, por ejemplo, el logaritmo de base 2 de 2, estaríamos preguntando, ¿a qué exponente hay que elevar este 2? Perdón, ¿a qué exponente hay que elevar este 2, el de la base, para que me dé 2, el resultado? Y bueno, hay que elevarlo a la 1. 2 a la 1, 2. Ahora, el logaritmo en base 2 de 4 quiere decir a qué exponente tengo que elevar el 2 para que me dé 4. Tengo que elevar al cuadrado, al 2. ¿Sí? Y acá, por ejemplo, ¿a qué exponente tengo que elevar el 2 para que me dé un medio? Bueno, a la menos 1, porque 2 a la menos 1 es un medio. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿A qué exponente tengo que elevar el 2 para que me dé un cuarto? Bueno, a la menos 2. Entonces la gráfica se va construyendo, va planteando con distintos puntos. ¿Ven? Cuando la X es 2, o sea, es la base, la imagen es 1. Cuando es 4, estamos en es 2. Van marcando acá, X4 y 2. ¿Sí? Y después los otros de acá. Bueno, acá el 0, el 1, 0, bueno, siempre pasa por ahí el logaritmo. Bueno, y este sería el logaritmo, pero con una base entre 0 y 1, por ejemplo, un medio. Ahí la gráfica ya va a ser entonces una función decreciente. Lo mismo. Lo mismo, ¿no? ¿Cómo se calcula el logaritmo? Bueno, esto es aritmética, digamos, es cómo trabaja la operación, ¿sí? La operación del cálculo del logaritmo y después van obteniendo las coordenadas X, Y de los puntos para plantear la gráfica. Bueno, acá les quiero mostrar con esta gráfica cómo cambia la gráfica de una función logarítmica a medida que aumenta la base, del logaritmo. ¿Ven? Acá tienen con verde el logaritmo en base 2, con azul, con celeste el logaritmo en base 3, este sería el logaritmo en base 5 y 10. Ven que, bueno, todas pasan por 1, 0, ¿sí? Y después cuanto mayor es la base del logaritmo, es como que más achatada, digamos, la gráfica acá, ¿sí? Bueno. Bueno, hacemos una pausa acá. Estamos bien para... Nos quedan las funciones trigonométricas, pero como es un tema en sí mismo, lo vemos, hacemos 10 minutos de recreo y volvemos.